Porcentaje de votos muy similar para el bloque independentista. Ustedes interpretaron que tenían un mandato popular para la independencia. Ahora, con un resultado insisto muy similar, ustedes lo que hacen es ofrecer diálogo sin condiciones. Me pregunto si hay que concluir que la vía, no la vía unilateral porque no quiere dar usted ese calificativo, pero la vía iniciada el 6 y el 7 de septiembre, si esa vía está aparcada, si no está sobre ella. Fíjese, en 2015 llegamos al 47,5% de apoyo a la independencia. Hemos subido 4 puntos de participación, vamos a ver cómo quedó al final, y estamos al 47,5% de apoyo. Por tanto, hay un sostenimiento en nuestra posición, y el bloque netamente 155 no supera, digamos, no puede competir con eso. Claro que nos da legitimidad, pero la República ya está proclamada. Nosotros tenemos un mandato del 1 de octubre, que además ahora tiene la ratificación del 21 de diciembre. Planteamos, yo lo dije casi en todos los mítines, que esto era la segunda vuelta del 1 de octubre. Y además la hacíamos con las reglas del juego del Estado español esta vez. No nos podían decir que no hay garantías, que no va a poder participar todo el mundo. Fíjese, hay las garantías que dice el Estado español, algunas de las cuales son muy discutibles. Ha participado todo el mundo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues que hay más votos a favor de la independencia que el 1 de octubre. Con lo cual también se acaba aquel mito de que no, hubo gente que votó 2 veces, o hubo gente que votó 3 veces. Se ha visto claramente que no. Claramente que no. Por tanto, claro que hay una ratificación de lo que hicimos. Ahora, hay algo que me gustaría insistir, porque pueden recurrir, por ejemplo, a mis 3 conferencias que hice en Madrid. Los artículos de prensa publicados en prensa española, en prensa extranjera. En todos, sin excepción de estos textos, hablo de diálogo, no es algo nuevo. La vía prioritaria del anterior Parlamento y de este siempre ha sido el diálogo. Lo que ha pasado es que la unilateralidad estaba en el otro lado. Y si la otra parte no renuncia a la unilateralidad, es que en todo caso todo el mundo debe competir con este mismo esquema. Pero que la prioridad ha sido siempre esa.